Bien, hoy seguimos con los climas de la Tierra. Ya hemos hablado de meteorología, ahora vamos a hablar de clima, es decir, que vamos a tomar las condiciones promedio en cuanto a presión atmosférica, precipitaciones, temperatura, humedad, condición del viento, etcétera, etcétera. Todas esas características de la masa de aire que caracterizan un territorio y que van a influir sobre su vegetación, también el tipo de animales que vamos a encontrar, etcétera, etcétera. Eso es básicamente la definición de lo que es un clima. Los factores que determinan los diferentes climas que encontramos en la Tierra son de dos grandes tipos que llamamos zonales y azonales. Zonales en el sentido de que se caracterizan por estar ubicado en un espacio en particular de la Tierra que depende en gran parte de su latitud. Es decir, que los climas en gran parte dependen simplemente de dónde nos encontramos en la Tierra, si nos encontramos cerca del Ecuador o más cerca de los polos. Por la razón que ustedes ya conocen, de que a medida que nos alejamos de la zona ecuatorial e intertropical, que es la zona que recibe los rayos del sol de forma más directa y por lo tanto es la zona que recibe mayor energía solar y mayores temperaturas en la masa de aire. A medida pues que nos alejamos de esa zona, las temperaturas poco a poco van bajando. Y ustedes entienden que las temperaturas son un factor muy importante de los climas en la Tierra. Son importantes esas temperaturas en cuanto a, digamos, los valores mínimos y máximos que encontramos en el año. Son importantes también para caracterizar el clima en cuanto a, eh, digamos, las variaciones hasta de por día o las variaciones dentro de una estación. Es decir, que estudiamos las temperaturas a diferentes escalas de tiempo, día, meses, estaciones, es decir, 3 meses, o el año entero para caracterizar ese clima. Hay otros climas entonces que son, digamos, azonales, que no dependen en particular de la latitud, sino que dependen de otros factores. Y veremos en este caso el ejemplo de los climas de montaña. Esos climas dependen también de factores que ya hemos mencionado anteriormente, que son las corrientes marinas. ¿Por qué? Porque esas corrientes, como habíamos dicho con el caso de la corriente del Golfo, tienden a calentar el mar, aunque estemos en una alta latitud. Alta latitud significa que estamos más cerca de, digamos, los polos. Entonces, ese efecto de corriente marina va a influir mucho sobre los climas que encontramos en las tierras que están cerca de corriente caliente o de corriente frías. Existen 6 categorías principales de clima que vamos a ver. Los climas ecuatoriales, tropical. Ecuatorial obviamente lo vamos a encontrar alrededor del Ecuador. Tropical en la zona intertropical, es decir, entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Desértico, que vamos a encontrar, de hecho, donde hay poca pluviometría. Puede ser en diferentes espacios, depende simplemente de si la masa de aire cargada de humedad puede pasar o no encima de un territorio. En particular veremos que hay mucho clima desértico cerca de las corrientes marinas frías. ¿Por qué? Porque si la corriente marina es fría,
provoca entonces poca evaporación, es decir, aunque los rayos del sol impacten esa masa de agua en el océano, difícilmente van a poder calentarla para provocar su evaporación y por lo tanto si no hay evaporación no hay ni condensación, formación de nube, ni mucho menos precipitación, es decir, lluvia. Los climas templados son tres: el oceánico, el continental y el mediterráneo, que tienen, digamos, características bastante diferentes, aunque estén en la misma zona en cuanto a la latitud. Los climas polares del polo norte y del polo sur, que veremos que tienen la particularidad de que, además de tener temperaturas muy bajas durante todo el año, tienen también la particularidad de tener muy pocas precipitaciones. Y un clima en particular zonal, que no depende de la latitud, que es el clima de montaña. Pueden seguir el manual, página 57, con esta presentación, y vamos a ver ahora los diferentes tipos de clima. En su manual, en el primer párrafo, les menciona la clasificación climática de Köppen, que es una clasificación de clima que depende en particular de las precipitaciones y las temperaturas que se han registrado en diferentes partes del globo. Es decir, que se caracteriza el clima en base a esas dos variables. Esa clasificación de Köppen retoma las categorías que hemos mencionado anteriormente. En azul están todos los climas ecuatoriales y tropicales. Obviamente lo vamos a encontrar en la gran cuenca del Amazonas y lo vamos a encontrar alrededor de la cuenca del río Congo en África. También vamos a encontrar esos climas en Asia del sureste, es decir, aquí Filipinas, Indonesia, Tailandia, etcétera, etcétera. Y vamos a encontrar ese clima también en nuestra zona, que es la zona del Caribe y de Centroamérica. Aquí de este color, de rojo a, digamos, anaranjado, tenemos los climas desértico, árido y semiáridos. El clima desértico lo vamos a encontrar, como ustedes saben, aquí en el desierto del Sahara, en el norte de África, en la península arábica, en el centro de Australia y localmente en alguna zona aquí en Namibia, en algunas partes del lado occidental de América del Sur y también del lado occidental de América del Norte. ¿Por qué encontramos esos climas aquí? Justamente por la influencia de las corrientes marinas frías. Luego, todo este grupo, amarillo y verde, corresponde a los climas templados. Entonces, de nuevo, hay muchas subcategorías, pero por ejemplo, esos dos amarillos corresponden al clima templado mediterráneo. Es decir, el clima templado que vamos a encontrar alrededor del mar Mediterráneo, que tiene características muy particulares. Ese clima se llama Mediterráneo, pero lo vamos a encontrar también en algunas zonas muy puntuales del mundo. De este lado, digamos en California, de América del Norte. Aquí en la, en la orilla, en la costa de Australia, y también el sur de África y algunas zonas de América del Sur. Luego tenemos el clima templado oceánico, que está aquí en verde, que es el clima templado, es decir, de la zona de transición entre tropical y polar, pero que está marcado por la influencia de corrientes marinas oceánicas,
corrientes marinas calientes que calientan la temperatura del mar, por lo tanto también de la masa de aire que está encima. Esa masa de aire se carga de humedad por la evaporación y eso va a influir mucho sobre las temperaturas en esas zonas de clima templados oceánicos. Aquí, de morado a ese azul y turquesa, tenemos los climas templados continentales. Es decir, que de la misma manera estamos en la zona templada, la zona intermedia de latitud, pero tenemos poca influencia de las corrientes marinas. Es decir, que si estamos dentro del continente, de ahí el nombre de clima templado continental, si estamos dentro del continente, las corrientes marinas de los océanos, las corrientes oceánicas, no pueden influir sobre el clima, o poco. Por lo tanto, vamos a tener temperaturas muy diferentes a esta zona, a la zona de los climas templados oceánicos, y vamos a tener temperaturas, digamos, mucho más marcadas, más calientes en verano, más frías en invierno. Y por último terminamos con este grupo que es el grupo de los climas polares y subpolares, es decir, de clima que encontramos en el polo norte y el polo sur. Vamos a ver las diferentes características si se refieren a su manual. El clima ecuatorial dice que se caracteriza por abundantes lluvias por encima de los 2000 milímetros durante todo el año y no tiene mes seco. Es decir, aquí también en el país tenemos zonas que tienen una pluviometría que supera los 2000 milímetros de agua por año. Es decir, que en Puerto Plata cada año caen más de 2 metros de altura de lluvia cada año, si lo medimos con un pluviómetro. Sin embargo, en nuestro clima hay una diferencia entre temporada húmeda y temporada seca. Esa pluviometría no es constante durante el año. En el clima ecuatorial, la diferencia es mucho menor durante el año, es decir, hay poca variación de pluviometría y tenemos una pluviometría mucho más constante durante el año. ¿Dónde vamos a encontrar ese clima? Aquí lo dice, entre 5 grados norte y 5 grados sur de latitud. Es decir, que corresponde más o menos a una banda de 5 grados norte y aquí abajo de 5 grados sur. Dentro de esa banda encontramos los climas ecuatoriales. Pluviometría, como decía, alta todo el año. Amplitud térmica muy baja, significa que las temperaturas son altas todo el año. La amplitud térmica se refiere a la diferencia entre las temperaturas máxima, más caliente, y las temperaturas mínimas, más fría, durante el año. En el clima ecuatorial hay muy poca diferencia. Es decir, el año entero tenemos temperaturas altas, sin excepción. Gran biodiversidad, vegetación húmeda, tenemos condiciones de mucha agua y de altas temperaturas y mucha iluminación solar, porque acuérdense que en la zona ecuatorial e intertropical tenemos el sol prácticamente a la vertical. Por lo tanto, eso permite el desarrollo de muchas especies vegetales y animales, luego animales, digamos, primeramente las especies vegetales, que van a poder aprovechar esas condiciones ideal para su desarrollo. En esa zona ecuatorial, como dijimos, es que encontramos la gran cuenca del Amazonas y la gran cuenca del Congo, que son zonas de mucha biodiversidad.
Alta humedad, obviamente, si tenemos mucha pluviometría y a la vez altas temperaturas, significa que el agua tiende a evaporarse y carga la masa de aire de ese clima de humedad. Por lo tanto, en esa zona podemos tener una humedad que anda fácilmente por el 80-90%. Aquí una imagen de un paisaje en un clima ecuatorial. Tendemos a tener ese tipo de bosque, de hojas anchas, un bosque ecuatorial, hojas anchas con un tronco bastante alto y una gran competitividad entre especies. ¿Qué ilustra esta foto? Ilustra, digamos, lo mismo, mucha vegetación y aquí un aire que está saturado de humedad. Normalmente se acuerdan que la humedad, es decir, la humedad en la masa de aire no la podemos ver, es un gas que se llama el vapor de agua. El vapor de agua no es visible. Sin embargo, si una masa de aire caliente, pero sobrecargada de humedad, que llega a un 90%, por ejemplo, pasa encima de un objeto más frío, por ejemplo aquí el agua, localmente esa masa de aire se va a enfriar y una masa de aire más fría no aguanta tanta humedad. Por lo tanto, la humedad se vuelve gotas de agua, se condensa y va a formar ese vapor, digamos ya no es vapor, es realmente el agua condensada, son pequeñas nubes que encontramos encima de esa masa de agua fría. El clima tropical lo encontramos un poco más hacia el norte y un poco más hacia el sur del clima ecuatorial, es decir, entre 5 grados norte y 25 grados norte. De nuevo es una banda que está más al norte y entre 5 grados sur y 25 grados sur de latitud, una banda que queda más al sur de la banda ecuatorial. Las temperaturas son altas todo el año, es decir, que el clima tropical también se caracteriza por pocas variaciones de temperatura. Ustedes se dan cuenta, porque estamos dentro del clima tropical, las temperaturas bajan un poco en los meses de invierno, sube más en los meses de verano, pero la variación, sin embargo, es relativamente poca. Por eso decimos que tiene una amplitud térmica muy baja. Sin embargo, la pluviometría sí varía en el año. Es decir, que los territorios marcados por ese clima tienen una temporada seca marcada, una temporada en la que la pluviometría es relativamente baja o muy baja. Y tiene otra temporada, la temporada húmeda, en la que la pluviometría es alta. Bien. Eso es importante, ¿por qué? Porque nosotros siempre vemos las estaciones hablando de invierno, verano, primavera, otoño, y cogemos el ejemplo de Europa para hablar de los cambios que se sienten durante esas estaciones. Sin embargo, para nosotros, digamos que la separación durante el año es otra. Nosotros nos relacionamos mucho más a dos cambios, dos etapas, una temporada, una estación seca y otra húmeda. También es una zona marcada por una gran biodiversidad, simplemente porque tenemos igual condiciones de altas temperaturas, mucha insolación solar y alta pluviometría. Obviamente puede haber variaciones dentro de ese clima. Hay un clima tropical más seco, hay un clima tropical mucho más húmedo, pero podemos tener también pluviometría que supera los 2000 milímetros por año en el clima tropical húmedo. Gran biodiversidad, vegetación
variada, que puede ser una vegetación adaptada a las condiciones húmedas, como tenemos en el norte del país, a una vegetación seca, como tenemos en la parte sur. Simplemente en nuestro caso depende de la orientación de los vientos alisios. Ya hemos hablado de eso, esos vientos que entran en contacto con las laderas norte de nuestro país y por lo tanto descargan su agua del lado norte de esas montañas y dejan un aire más seco y más cálido del otro lado cuando cruzan hacia la vertiente sur. ¿Dónde encontramos esos climas? Aquí lo ven, ese color azul un poco más claro, y como habíamos dicho, entonces lo vamos a encontrar alrededor del clima ecuatorial. La ilustración aquí de África es bastante entendible. El clima ecuatorial en el centro, alrededor del Ecuador, y el clima tropical en una banda que va de 5 grados norte a 25 grados norte y de 5 grados sur a 25 grados sur. El tipo de vegetación lo conocen simplemente porque estamos viviendo dentro de ese clima. El clima desértico está marcado por temperaturas altas todo el año, aunque hay diferentes tipos de desierto. Pero si seguimos con ese modelo, temperaturas altas todo el año, pluviometría baja todo el año. Esa es la gran característica de ese clima. Tenemos pluviometría de 200 milímetros o menos, es decir, 10 veces menos pluviometría que en el norte de nuestro país. Una amplitud térmica muy baja en el año, pero muy alta diaria, es decir, durante el año, si hacemos el promedio de todos los días, es decir, de unos días en enero, unos días en marzo, en septiembre, en diciembre, etc., vamos a tener muy pocas diferencias. Sin embargo, si comparamos las temperaturas de día con las temperaturas de noche, vamos a encontrar una amplitud mucho más marcada. ¿A qué se debe eso? Si tenemos un suelo desnudo, con muy poca vegetación por las condiciones de pluviometría y temperaturas, entonces ese suelo va a influir mucho sobre las temperaturas que se sienten en esa zona. Y si se acuerdan, hemos hablado de inercia térmica cuando hablamos de los vientos, de las brisas de mar y brisas de tierra. Y se acuerdan que la tierra desnuda, en particular la tierra seca, tiende a estar marcada por una pequeña inercia térmica, es decir, que ese suelo se calienta con facilidad. Desde temprano por la mañana el suelo se vuelve muy caliente y se enfría con facilidad. Es decir, desde que bajo el sol, rápidamente ese suelo reemite todo su calor y se vuelve frío. Así que en los desiertos, de noche hace frío. Obviamente muy poca biodiversidad porque no tenemos buenas condiciones para el desarrollo de la vida, que sea vegetal o animal. Y una muy baja humedad, porque si no hay agua, simplemente la masa de aire no se puede cargar de humedad. ¿Dónde encontramos ese clima desértico y árido? De nuevo, lo hemos dicho, en el norte de África, en algunas zonas, aquí en Namibia, en Australia, península arábica y otros puntos locales. Si se acuerdan, dijimos que esta zona aquí tiene desiertos y zonas semiáridas justamente porque aquí tenemos el upwelling de la corriente de Humboldt, que es una corriente fría
que proviene del océano Antártico. Y si tengo aquí una corriente fría, significa que el agua no se va a evaporar. Por lo tanto, en la costa que está cerca de esa corriente, no hay precipitación. Aquí algunas ilustraciones de ese del tipo de paisaje que vamos a encontrar en ese clima. Obviamente marcado, como dijimos, por poca biodiversidad y una presencia muy dispersa de vegetación y vida animal. El clima templado es el clima entonces que vamos a encontrar en la transición entre los trópicos y los círculos polares. Hay tres tipos de clima templados. Vamos a empezar, como dijimos ahorita, por el clima templado mediterráneo. Ese clima templado mediterráneo lo encontramos en la zona templada, pero está marcado por un régimen de pluviometría muy extraño, digamos. Extraño en el sentido fuera de lo común en otras zonas del planeta. Las temperaturas se comportan de la manera que se espera en el clima templado, es decir, que las temperaturas son altas en verano y media, para no decir baja, decir que bajan, pero es muy difícil que pasen por debajo de 0 grados Celsius, media en invierno. Entonces hay una variación marcada de las temperaturas durante el año. La misma variación que se encuentra en los demás climas templados. Sin embargo, la pluviometría es muy particular en el sentido de que la temperatura es mínima, puede ser totalmente ausente en verano, y es alta cuando llega el otoño y el invierno. De forma general, sobre todo el año, esas pluviometrías son media-baja, 500 milímetros en todo el año. Si yo tengo una pluviometría muy baja en verano, significa que está lloviendo muy poco en los meses más calientes. Por lo tanto, la vegetación tiene que acostumbrarse, estar preparada para aguantar largos meses de mucha energía solar y una ausencia casi total de agua. Por lo tanto, tenemos una vegetación mayormente xerófila, es decir, una vegetación adaptada a esa ausencia de precipitaciones, que son entonces los arbustos, la vegetación de matorral seco, etc. Al contrario, si cuando entramos a otoño y a los meses de invierno llueve mucho, está lloviendo sobre una vegetación debilitada por esa sequía. Es decir, una vegetación que no va a cubrir necesariamente todo el suelo y no va a tener la capacidad con sus raíces de retener gran parte de esa agua para que se infiltre en el suelo. Por lo tanto, es una zona marcada por muchas inundaciones. Son frecuentes en esa zona del clima templado mediterráneo, porque llueve en el momento en que los suelos y la vegetación no están adaptados para que se infiltre el agua. Por lo tanto, el agua se mantiene a nivel superficial y esa escorrentía baja la pendiente, se acumula y provoca grandes inundaciones abajo. ¿Dónde encontramos ese clima? Como habíamos dicho, alrededor de la cuenca del mar Mediterráneo, parte de España y Portugal, el sur de Francia, Italia, Grecia, Turquía, Siria, que se menciona mucho ahora, el norte de África, parte de Marruecos, Argelia, Tunisia, etcétera, etcétera. Y puntualmente lo vamos a encontrar en otros lugares del planeta, como les había contado, parte de la costa de Australia, de la costa
de África del Sur, aquí parte de Chile y parte de México y de Estados Unidos, aquí en California. ¿Qué tipo de vegetación vamos a encontrar? Como dijimos, una vegetación adaptada a la sequía. Entonces, el olivo, el roble adaptado a las condiciones de... En fin, vegetación que puede resistir a esas condiciones de poca pluviometría. Ese tipo de paisaje está marcado, además de su vegetación, por, digamos, un cielo bastante despejado, libre de nube durante todo el verano, por lo que hemos contado que simplemente en esa zona no llueve. No llueve porque no hay nubes que pasan encima de la zona en los meses de verano. Por lo tanto, vamos a tener un cielo totalmente azul y una iluminación total, una iluminación solar total sobre la vegetación. Encontramos entonces diferentes tipos de árboles. Les mencionaba ese roble que llamamos alcornoque mediterráneo, que tiene la particularidad de tener una corteza extremadamente gruesa. Esa corteza que envuelve el tronco y las ramas principales del árbol se usa para crear corcho, para formar lo que usamos para tapar las botellas de vino tradicionalmente. Si han usado un sacacorcho, entonces han visto parte de la corteza de ese árbol, el alcornoque. ¿Por qué ese árbol tiene una corteza tan gruesa? Justamente porque es un territorio marcado por muchos incendios forestales. Llueve poco, las temperaturas son altas, fácilmente se desarrolla un incendio en ese tipo de vegetación. Ese árbol entonces está diseñado para aguantar los incendios, es decir, que es un árbol que no se muere a pesar del incendio. El incendio va a quemar todo el follaje, va a dejar el tronco totalmente negro, como si estuviera totalmente quemado, pero a los pocos meses ese árbol vuelve a producir un follaje y sigue su vida vegetativa. Aquí tenemos también un campo de lavanda, es decir, que tenemos otro tipo de vegetación que tiene otro mecanismo de defensa, esta vez contra los insectos, al emitir, digamos, perfumes, olores muy marcados, para evitar los parásitos. Da este tipo de paisaje con los poblados aquí en la zona alta, en las colinas, para dejar las zonas bajas, las tierras fértiles, bajo explotación agrícola. Aquí entonces el árbol que le mencionaba, el alcornoque mediterráneo, al cual se le ha quitado, se puede quitar su corteza para usarla en las botellas de vino. Y aquí la cosecha de esa corteza. Y como les decía, si sumamos un poco todas esas características de la vegetación del clima mediterráneo, entonces tenemos una vegetación que durante los meses de verano recibe una gran iluminación solar, no hay nubes, está marcada también por olores, perfumes que los protege de los insectos, y por lo tanto es un paisaje que ha inspirado mucho a los pintores impresionistas, justamente por el juego con la luz y sombra que se da en ese tipo de paisaje.
El clima templado oceánico, seguimos en la zona templada, es decir, que seguimos por un clima que encontramos entre la zona tropical y la zona polar, una zona de transición, con temperaturas que tienen variaciones en el año, más marcadas que el clima tropical y ecuatorial, aunque esas variaciones son, digamos, media a baja en comparación con otro tipo de clima, en particular en comparación con el clima templado continental. Las temperaturas son frescas en verano, es decir, que no son muy calientes, y son suaves también en invierno, no bajan mucho, unos 10 grados en promedio de diferencia durante el año. La pluviometría es constante, es decir, que el año entero llueve, pero llueve en pequeñas cantidades. Digamos que está llovinando muchos días en el año para acumular al total 800 milímetros de agua. 800 milímetros parece poco. Acuérdense que aquí podemos tener más de 2000 milímetros cada año. Sin embargo, 800 milímetros es un espacio que también tiene una baja iluminación solar. Significa que una pequeña parte de esa agua se va a evaporar y desaparecer de los suelos. Entonces constantemente está llovinando y esa agua se acumula en los suelos. Entonces da una zona muy propicia a la agricultura. Una vegetación marcada en particular por muchas variedades de roble, de pinos, y un territorio, un clima influenciado, como les comentaba, por las corrientes marinas cálidas. Aquí vemos ese tipo de clima, lo encontramos sobre todo en Europa del Oeste, Francia, Alemania, Reino Unido, Irlanda, Polonia, etcétera, etcétera. Y en algunos espacios puntuales en el planeta, en particular aquí, Nueva Zelanda. La característica entonces de esos climas es que cerca de esa zona siempre pasa una corriente cálida. Corriente cálida que va a favorecer la evaporación, por eso es que está llovinando constantemente, y va a favorecer mantener las temperaturas a un nivel casi igual, es decir, tener una baja amplitud térmica durante el año. Porque si se acuerdan de nuevo cuando hablamos de la inercia térmica del agua, cuando hablamos de brisa de tierra y brisa de mar, el agua es difícil de calentar, pero también es difícil de enfriar. Significa que la influencia de esa corriente cálida que está aquí va a mantener temperaturas muy iguales en la masa de aire que está encima a lo largo del año. Aquí el tipo de paisaje que encontramos y gran parte de los territorios de esa zona están bajo explotación agrícola, simplemente porque son condiciones buenas para la producción. El clima templado continental es un clima marcado por muchas variaciones de temperatura durante el año. Es decir, es el clima que tiene la mayor amplitud de temperaturas con una variación de 50 grados entre el invierno y el verano. Es decir, que en verano podemos tener temperatura de 30 a 35 grados, igual que aquí. Y en invierno las temperaturas pueden bajar a menos 10, menos 20 o hasta más allá. La pluviometría es la misma que en el clima templado oceánico, es decir, que anda por los 800 milímetros. Y la vegetación y la fauna está marcada por una baja biodiversidad. ¿Por qué hay poca diversidad? Simplemente porque hay pocas especies vegetales y animales que tienen la capacidad de adaptarse
a esa gran variación climática durante el año. Es decir, que encontrar una vegetación que pueda aguantar altas temperaturas y muy bajas temperaturas, obviamente, es algo difícil. Aquí tenemos la zona de extensión, digamos, de esos clima continental, clima templado continental, Europa del Este, gran parte de Rusia, incluyendo aquí a Siberia, Estados Unidos y gran parte de Canadá. ¿Qué tipo de vegetación entonces vamos a encontrar ahí? Mucho conífera, que por el tipo de agujas, las agujas del pino, pueden aprovechar, digamos, aguantar esas condiciones extremas. En invierno, menos 10, menos 20 grados, y en verano, 30, 35 grados. Vamos a encontrar también mucha herbácea, que pueden aguantar esas condiciones, lo que llamamos estepa y taiga. Entonces, vegetaciones de conífera y vegetación de hierbas que pueden aguantar esas condiciones muy marcadas. En cuanto a la fauna, vamos a encontrar pocas especies que aguantan esa diferencia. Y tenemos en particular un grupo de especies que pueden aplicar lo que se llama la hibernación, es decir, alimentarse en los tiempos cálidos, verano e inicio del otoño, también parte de la primavera, y deben de hibernar, es decir, poner su organismo en un estado más lento para consumir las grasas que han acumulado durante meses. Por eso es que ese tipo de oso, por ejemplo, se va a quedar durante meses sin comer. Simplemente se va a alimentar de la grasa que ha acumulado durante los meses cálidos. El clima polar es un clima marcado por temperaturas frías durante el año, inferior siempre a 0 grados Celsius. Una pluviometría muy baja. ¿Por qué la pluviometría es muy baja en esos climas? Simplemente porque la iluminación solar es baja. Si no hay iluminación solar, no puede haber entonces un agua suficientemente caliente como para evaporarse y luego condensarse y provocar precipitación. Aquí tenemos una vegetación de tundra, es decir, una vegetación marcada en particular por los líquenes. Y una fauna de nuevo con una muy baja biodiversidad por las condiciones extremas que encontramos en ese tipo de clima. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Alrededor del Polo Norte, alrededor del Polo Sur. Y lo que ven aquí que se ha asociado al clima polar realmente son climas que encontramos en las montañas más altas del planeta, aquí los Andes y el Himalaya, simplemente porque al tener temperaturas, digamos, altitudes tan altas, las temperaturas del aire bajan de 6.5 grados cada 1000 metros y por lo tanto aquí a 7-8.000 metros de altitud las temperaturas son tan bajas que tenemos condiciones parecidas a las del Polo Norte y del Polo Sur. Vamos a encontrar la banquisa, esa capa de hielo que flota encima del mar. En Inlansis, la capa de hielo que está encima de la masa continental, en el caso del Polo Sur, por ejemplo. Y vamos a encontrar una vegetación que puede aparecer, digamos, en los bordes del clima polar. Una vegetación de tundra, de nuevo, una vegetación marcada por
hierbas y por líquenes. Esos líquenes son organismos, asociación de organismos entre alga y hongo que tienen la capacidad de poder aprovechar los minerales directamente sobre las rocas sin tener que vivir sobre un suelo que contiene materia orgánica. Por último, el clima de montaña es un clima marcado por temperaturas frías, pluviometría relativamente alta, pero sobre todo una gran diferencia de condiciones entre vertientes. Es decir, que en el clima de montaña hay una gran diferencia entre la vertiente que está expuesta al sol. Si estamos en el hemisferio norte, estamos hablando entonces de la vertiente sur, la que está expuesta al sol durante el día, y la vertiente que está bajo sombra. ¿Por qué una gran diferencia? Porque las temperaturas van a ser diferentes y por lo tanto la vegetación van a ser diferentes. Y vamos a tener también una vegetación muy marcada por niveles de altitud. Es decir, que podemos tener una vegetación de árboles denso, conífera, en la parte baja, y a medida que vamos subiendo las temperaturas bajan. También vamos a encontrar menos suelos con materia orgánica y poco a poco esa vegetación de árboles denso se va esparciendo hasta desaparecer y dejar un espacio solamente para praderas. Y luego esas praderas a su vez van a dejar espacio a un espacio de roca desnuda. Es decir, que hay hay muchos niveles muy marcados dentro de ese clima de montaña. Aquí vemos un corte de una montaña, un bosque de caducifolios en la parte baja, es decir, de esa vegetación que pierde el follaje en invierno, en otoño e invierno. Unos primeros prados de transición hasta llegar a un bosque conífera, denso, disperso. Seguimos subiendo, las temperaturas siguen bajando. Otros prados que se llaman prados alpinos y llegamos luego a roca desnuda y nieves perpetuas. Obviamente ahí vamos a encontrar la vegetación nula. Ese clima de montaña lo vamos a encontrar en diferentes espacios del planeta. Es decir, que por ejemplo hasta en el centro de África, normalmente marcado por un clima ecuatorial o tropical, localmente podemos encontrar un clima de montaña, ya que vamos a encontrar hielo en la parte alta de la montaña, si la montaña es suficientemente alta. Terminamos con los ciclones tropicales, páginas 59, 60 y 61 de su manual. Deben leer esas 3 páginas, la vamos a resumir aquí. Estamos hablando de perturbaciones atmosféricas de baja presión. ¿Qué significa esto? Que tenemos un aire cálido que se ha formado encima, por ejemplo, del océano Atlántico por la iluminación solar. Y si es cálido, entonces tenemos una presión que es menor a las masas de aire de su entorno. ¿Se acuerdan que la presión atmosférica media es de 1015 hectopascales? Cuando entra una perturbación atmosférica de baja presión, un ciclón, típicamente esa presión va disminuyendo, baja a 1000, 990, 980, etc. Y generalmente es un buen indicador de la fuerza de ese ciclón. Mientras más baja la presión, mayores
van a ser los vientos. ¿Por qué mayores van a ser los vientos? Si se acuerdan, los vientos se deben simplemente a una diferencia de presión, que puede ser debida generalmente a una diferencia de temperatura. Y el aire entonces va a fluir con mayor fuerza si hay una gran diferencia de presión entre el ciclón y su entorno. Esas perturbaciones pueden ser bastante anchas, cubrir 200, 800 kilómetros de diámetro y provocar entonces vientos que pueden andar entre los 60 y 200 kilómetros por hora. Es decir, que el gran peligro de los ciclones no es solamente su alta pluviometría, que puede saturar los suelos y provocar inundaciones, sino también los fuertes vientos que pueden provocar desastres. Esos ciclones, esas depresiones, se llaman depresión porque inicialmente, justamente porque tiene una presión más baja. Esos ciclones, si ustedes lo ven en una imagen satélite, giran sobre el ojo del ciclón, alrededor del ojo del ciclón, y gira siguiendo una rotación antihoraria, es decir, en el sentido opuesto de la manecilla de un reloj. Antihoraria en el hemisferio norte y horaria en el sentido de esas manecillas en el hemisferio sur. ¿A qué se debe ese movimiento de rotación? Al efecto de Coriolis. Ustedes habrán hecho sus tareas y saben que no es una fuerza como tal, simplemente es un efecto, simplemente se basa en el movimiento de la superficie de referencia en comparación con el movimiento de el ciclón como tal, que nos da esa impresión de que el ciclón está describiendo movimientos de rotación. Bien. Si vamos a ver ese movimiento, simplemente eso es lo que explica por qué nosotros vemos el ciclón girando en ese sentido, en esa dirección, en el hemisferio norte. En realidad el ciclón se mueve en la misma dirección, pero la referencia, que es la Tierra, se está moviendo de oeste a este, lo que nos da, digamos, esa impresión de que hay movimiento de rotación. Aquí tenemos el ciclón tomado desde un avión. Cuando hay grandes ciclones, se mandan aviones especiales para medir justamente la presión y la humedad y temperatura dentro de la masa de aire. Dentro de esa depresión tenemos muchos movimientos. Aquí tenemos en el centro el ojo del ciclón o del huracán. Y los vientos tienden a seguir este movimiento circular. Aquí hicimos un corte, es decir, que ese movimiento circular se da a lo largo de todo el borde del ciclón. Los vientos dentro de la masa de aire pueden ser muy violentos, y como dijimos, llegan a 200 km por hora, dependiendo de la categoría, 200 km por hora en la superficie, que son los vientos que nosotros sentimos, y pueden ser hasta más alto en altitud, simplemente porque hay menos roce entre el viento y los objetos de la superficie. Aquí estamos viendo de nuevo una imagen satélite de un ciclón con su movimiento aquí antihorario. Estamos entonces en el hemisferio norte. Y aquí lo que estamos viendo es una imagen radar. El radar tiene la particularidad de no ser sensible a las nubes. Es decir, lo que capta el radar es lo que hay por debajo de las nubes. Lo que están viendo entonces aquí es una imagen de la superficie del mar. El mar simplemente está siguiendo el mismo movimiento que la masa de aire y los vientos
que tiene encima. Entonces aquí tenemos la superficie del mar muy calmada y estamos justamente por debajo del ojo del ciclón.